Está con nosotros en la línea telefónica el doctor Francisco Javier Paredes. Él es el abogado que lleva adelante el caso de David Piña. David Piña está involucrado en el tema de Karina del Pozo. Lo que ocurre es que ahora la situación de David Piña ha sido admitida en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Queremos, por lo tanto, saber cuánto se ha avanzado en este particular y qué noticias hay sobre el tema en cuestión. Bienvenido, gracias doctor Paredes. Bueno, el tema está planteado. ¿Qué noticias hay? Buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes, Andrés. Antes que todo, permítame extender un caluroso saludo para ustedes, para todos que integran Radio Platinum, Radio Quito y para su audiencia. Efectivamente, estimado Andrés, nosotros tomamos la defensa internacional del caso de David Piña hace aproximadamente 1 año y medio, en que comenzó el trabajo de nuestro despacho desde la ciudad de Quito. Nosotros iniciamos este proceso encaminado a obtener 2 resultados. El primer resultado, un proceso de medidas cautelares que tendría como objetivo lograr que se dicten medidas sustitutivas a la prisión que está sufriendo David. Esta etapa de medidas cautelares ha avanzado. La CIDH, la Comisión, ha adoptado en una primera instancia ciertas comunicaciones hacia el Estado, ha solicitado información de parte del Estado, ha solicitado información a la defensa de David y estamos a la espera de una decisión de medidas cautelares. Pero quizás el avance más importante que hemos tenido a nivel internacional en la defensa de David es la segunda parte de este proceso. Nosotros también solicitamos a través de la CIDH un pronunciamiento de fondo sobre una serie de vulneraciones a los derechos humanos de David que tocan parte de las torturas que ha sufrido, el ataque, la agresión sexual de la que fue víctima, todas las violaciones al debido proceso y sobre todo la sanción que se le dio de 25 años únicamente sobre la base de un testimonio de uno de los acusados. Es en este sentido que nosotros hemos recibido una noticia alentadora en el caso de David. Hace unos pocos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pasado nuestro proceso de la etapa de revisión inicial a una etapa de admisión. Esto es muy alentador, estimado Andrés. ¿Por qué? Porque de los casi 5.500 casos entre 2019 y 2020 que son conocidos ante la CIDH, no más de unos 340, 350 casos pasan esta etapa inicial. Quiere decir que un 5 o 6% de los casos suben hasta este nivel, y de esos casos que suben a este nivel, entre un 80 y un 90% terminan con una recomendación de la CIDH y también con una sanción hacia el Estado. Esto es lo que le puedo comentar en cuanto a los avances. Estamos muy optimistas con cómo va evolucionando el proceso, estamos muy optimistas en los resultados que vamos obteniendo poco a poco. Lamentablemente el derecho internacional es un derecho que camina muy despacio porque finalmente se está sancionando estados, entonces hay que tomar recaudos para no caer en excesos ni en vulneraciones tampoco contra los estados. Es en eso en donde nos encontramos el día de hoy, estimado Andrés. Gracias, doctor. Quisiera tal vez algún par de precisiones. Finalmente, lo que ha ocurrido alrededor de David Piña ha sido ya resuelto en todas las instancias nacionales. Él ha sido sentenciado a 25 años de cárcel por el crimen de la modelo Karina del Pozo, pero lo que quiero saber es si ya se agotó todas las instancias locales de modo tal de poder ir a las instancias internacionales, doctor. Esa pregunta es clave y esa es una pregunta que la vamos a tener que discutir con el Estado ecuatoriano. ¿Por qué? En nuestra opinión, a nivel internacional, se han agotado todas las instancias. ¿Por qué? Porque se emitió una decisión de última instancia, se negaron en 2 oportunidades recursos de revisión y a vistas del organismo internacional que tiene que mirar este proceso, y en opinión nuestra, las instancias locales fueron agotadas. Ahora, en cuanto al litigio nacional, hay también una novedad que es llevada a cabo por el equipo local de litigio. Y es que la semana pasada, la Corte Constitucional del Ecuador resolvió admitir un pedido de una acción extraordinaria de protección. ¿Qué implica esta admisión? Que el caso podrá ser nuevamente analizado
a través de un tribunal nuevo que tendrá que ser integrado para conocer este proceso, y además podrá admitirse nueva evidencia, esperamos que se admita nueva evidencia que demuestre la inocencia de David. Aquí hay un tema muy importante para todos quienes nos escuchan. A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo organismo de justicia, ha ordenado en más de una sentencia, cito rápidamente el caso Agapito Ruano contra El Salvador y el caso Segarra Marín contra Perú, ha señalado de manera puntual que se vulneran los derechos humanos y la única prueba con la que se puede condenar a una persona es el testimonio de otro de los coimputados. Y ese es exactamente el caso de David Piña. En contra de David no hay ningún tipo de prueba pericial, no hay un testimonio de expertos, no hay pruebas de ADN, no hay geolocalización, no hay ninguna evidencia en contra de David, excepto el testimonio de otro de los coacusados que lo implica sin ninguna otra evidencia. Y esta forma de sancionar a una persona es, según la opinión del máximo órgano de justicia latinoamericano de derechos humanos, una vulneración a los derechos humanos. Y es en eso que apoyamos nuestra defensa. Pero no nos olvidemos que David no solamente ha sido víctima de un procedimiento mal administrado y mal juzgado. Mientras David estuvo preso, estuvo detenido, fue víctima de tratos crueles, tratos inhumanos, torturas, e incluso en la cárcel nosotros sostenemos que bajo el consentimiento de las autoridades de esa época se cometió una violación sexual en contra de David por miembros de una banda delictiva, varios miembros de una banda delictiva. Eso también para nosotros es importante, porque a nivel internacional el Estado tiene un deber reforzado de proteger a las personas privadas de libertad, precisamente porque no se encuentran en las mismas condiciones que otras personas, y esto implica darles tratos elementales, no un trato cruel, mantener condiciones mínimas de higiene, que se investigue, por ejemplo, la responsabilidad de los autores del delito en contra de David, y eso no ha ocurrido. Han pasado 6 años desde los hechos y esta sanción todavía no se ha dado, Andrés, y es por eso que perseguimos instancias internacionales. Finalmente existe incluso un pronunciamiento, un fallo de la Corte Constitucional, ¿verdad, doctor? Correcto. La Corte Constitucional ha determinado que en el procedimiento de David, cuando él solicitó recurso de revisión, se vulneraron de manera sistemática garantías del debido proceso. Y es por eso que se reabre la posibilidad de que David litigue en Ecuador una vez más su inocencia, demuestre su inocencia, se le permitirá, esperamos nosotros, presentar pruebas, se hará una breve evaluación y esperamos que se absuelva a David. Una vez David absuelto, él pues tendrá mucha mayor facilidad de poder continuar con su defensa internacional, que no se agota con una absolución, porque los 8 años de sufrimiento que ha tenido que pasar David, de malos tratos, de violaciones a sus derechos más esenciales, no se agotan con un simple perdón por parte del Estado, y tiene que haber una condena a nivel internacional. ¿Y en qué consiste el fallo de la Corte Constitucional? ¿Cuál es la conclusión a la que llega? La conclusión de la Corte es que cuando David solicita de manera reiterativa que se le permita participar en audiencia, exponer su caso, la Corte de ese momento, que escuchó el pedido de David, simplemente lo inadmitió de entrada. No se le permitió defenderse, no se le permitió escuchárselo en audiencia, no se le permitió ejercer la garantía más elemental a la defensa, y es por eso que la Corte Constitucional considera que eso es una vulneración a una garantía elemental y solicita, dispone que se revea este caso. Ahora, la conclusión, no hay un prejuzgamiento sobre la inocencia de David sobre este caso, pero para nosotros es evidente que si tenemos las evidencias que demuestran que David no estuvo ahí, que si no hay evidencias presentadas por parte de Fiscalía, como nunca las ha habido, de que David estuvo presente en el sitio del lamentable asesinato de Karina, entonces David debería ser exculpado. Pero claro, lo que usted señala es absolutamente cierto, en el sentido de que la Corte Constitucional hace una referencia sobre el cumplimiento de los derechos constitucionales, pero en torno
a la culpabilidad o inocencia en torno al tema central no se ha pronunciado. No se ha pronunciado porque no es su competencia. Le compete a un nuevo tribunal penal revisar los elementos de prueba, revisar y analizar si efectivamente se cumple o no con los estándares nacionales e internacionales. Si es que uno se apega a los estándares internacionales, la conclusión es sencilla. El estándar internacional, como le mencionaba hace un minuto, nos dice la Corte Interamericana que nadie puede ser juzgado, mucho menos a 25 años de prisión, únicamente con el testimonio circunstanciado de uno de los coacusados. Y esta es la única prueba que hay contra David. Uno puede revisar el expediente de principio a fin, en que incluso los peritajes psicológicos realizados a David demuestran que David no pudo haber cometido ni participado en ese crimen, a diferencia de los otros imputados que efectivamente están cumpliendo su condena. Y la conclusión es muy sencilla. Si no hay evidencias en contra de David, si él no estuvo presente, si ha mantenido durante estos 8 años de prisión, con toda la entereza del caso, su inocencia dentro del proceso, y no hay una sola evidencia en contra de esto, ¿cómo podemos nosotros presumir de alguna manera que David tiene alguna participación o responsabilidad? La única conclusión a la que la justicia ecuatoriana e internacional debería llegar es a la inocencia de David. Bueno, David ha mantenido eso siempre, ¿no? Que él es inocente. Sin embargo, las pruebas y las evidencias que se han planteado en el transcurso del juicio desde su perspectiva, doctor, son lo suficientemente condenatorias en contra de David Piña. En nuestra opinión, estimado Andrés, no hay, y de hecho uno puede revisar el extenso expediente de David, y no hay una sola prueba en contra de David. Por ejemplo, le voy a citar algunos ejemplos. Cuando se hace un examen de la ropa de David, de los zapatos de David ese día, no se encuentra ninguna evidencia de lodo, de contaminación, de ADN de Karina, a diferencia de los otros implicados. No se encuentra en el cuerpo de la víctima ningún trazo de evidencia, de muestras de que ella estuvo cerca o que fue agredida por David. Es decir, la evidencia forense también sostiene la fuerza del testimonio de David. Al no existir una sola prueba, y esto no lo digo solamente yo, esto lo sabe plenamente la Fiscalía. Lo que sucedió es que a David se lo condenó, yo diría, a través de una fuerza, una presión ejercida indebidamente por parte del Ejecutivo, en que intervino en cada uno de los actos procesales dentro de este proceso. Hubo mucha presión mediática por encontrar responsables, hubo una especie de héroes y villanos en las que el gobierno decidió encontrar a unos villanos y someterlos a una sanción, sin que se sigan las reglas más elementales del debido proceso. ¿Cómo se puede sancionar a 3 personas por un mismo delito cuando solamente hay evidencia del cometimiento y de la participación de 2? Si no hay una sola prueba en contra de David, no hay vestigios de que él participó, no hay muestras de ADN, no existe ninguna evidencia, ¿cómo podemos concluir que David pudo haber tenido alguna participación o responsabilidad? La lógica conclusión, en mi opinión, es que David debe ser declarado inocente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias entonces por haber asistido a esta convocatoria y haber hecho conocer sus comentarios, sus apreciaciones en torno al tema David Piña. Esto a partir de estas acciones en el orden internacional, en la Corte, en la Comisión y luego en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hoy ha estado con nosotros el doctor Francisco Paredes. Él es integrante de este equipo de defensa internacional de David Piña que ha estado con nosotros.